Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a aprender un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores. Bien, siguiendo con el módulo 1, siguiendo con la unidad 3, entramos a las medidas de tendencia central, pero en esta ocasión para datos agrupados. Ya anteriormente habíamos visto para datos no agrupados, ahora nos vamos para datos agrupados. Recordemos que cuando hablamos de datos no agrupados es cuando no utilizábamos tablas de distribución de frecuencia. En cambio, cuando hablamos de datos agrupados es porque hacemos uso de las tablas de distribución de frecuencia y las fórmulas son diferentes de datos no agrupados a datos agrupados. También recordemos que en Excel solo existen fórmulas directas para datos no agrupados. Lo que se refiere a datos agrupados, no. Tiene un manejo diferente, eso simplemente lo trabajamos con funciones matemáticas básicas. Listo, como primera medida de datos agrupados tenemos la media aritmética, cuya fórmula la estamos viendo en pantalla, ¿no? Nos dice la media aritmética para datos agrupados es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio o marca de clase representado por M, entre la sumatoria de la frecuencia absoluta o el número de datos, que es lo mismo. Recordemos que la sumatoria de la frecuencia absoluta siempre es igual al número de datos representado por N. Bien, independientemente si sea una población o una muestra con la que estemos trabajando, igual la fórmula va a ser igual que en este caso. Bien, entonces acá tenemos una muestra, un cuadro de distribución de frecuencia acerca de la cantidad o del número de productos defectuosos de una empresa durante los últimos 20 días. Entonces lo que queremos hacer es calcular la media aritmética o promedio de los productos defectuosos. Entonces, tenemos acá nuestra tabla y lo que tenemos que generar, lo que necesitamos de la tabla de distribución de frecuencias son las clases, el punto medio y la frecuencia absoluta. Lo que vamos a hacer ahora es generarle una columna adicional de la frecuencia absoluta por M, que es el punto medio. ¿Por qué? Porque justamente en la fórmula nos está pidiendo la sumatoria de la columna de F por M, ¿no? O sea, frecuencia por el punto medio. Entonces, por eso acá le agregamos esa columna adicional. Multiplicamos estas dos y ese resultado lo ponemos aquí, ¿no? 2 por 2, 4, 5 por 2, 10, y así sucesivamente. Vamos multiplicando estas dos columnas. Entonces, a la sumatoria de esta columna, que en este caso es 238, eso se divide entre la sumatoria de la frecuencia, que en este caso es 20. 238 entre 20, despejamos y nos da 11.9. Quiere decir de que el promedio del número de productos defectuosos que tiene esta empresa en los últimos 20 días es de 11.9 unidades. O lo podemos redondear a 12 también si preferimos de esa manera. Esta es la forma de sacar la media aritmética. Se dan cuenta que la fórmula es diferente a lo que anteriormente hacíamos. Simplemente anteriormente con datos no agrupados se sumaban todos los datos y se dividía entre el número de datos. Entonces, la fórmula que hacía directamente eso en Excel se llamaba promedio, ¿no? Que hacía eso en realidad esa fórmula. Entonces, acá no. Acá tenemos que generar una columna adicional primero de la frecuencia por el punto medio y a la sumatoria de eso dividirlo entre el número de datos o la sumatoria de frecuencia. Entonces, el tratamiento es diferente de datos agrupados a datos no agrupados. Esto es diferente, como lo vamos a hallar. ¿Cuándo utilizamos cada uno de ellos? Recuerden que datos no agrupados utilizamos cuando tenemos pocos datos. Pero cuando ya tenemos muchos datos, tengo 30, 40, 60, 600, 200 datos, 500, etcétera. Entonces ahí tengo que agrupar primero en una tabla de distribución de frecuencia y a partir de ello hallar las medidas correspondientes, ¿sí? Recuerden que lo que se trata es mostrar la información lo más concisa y comprensible posible.
Entonces, mientras más datos tenemos, se nos hace la necesidad de usar tablas de distribución de frecuencia y a partir de ellas generar las medidas que creamos necesarias o que necesitemos, ¿no? Entonces, esta es la forma como hallamos la media aritmética para datos agrupados. Veamos la demostración de esto en el mismo Excel. Entonces, vamos a copiar esta misma tabla de aquí. Y vamos a aperturar un nuevo documento en Excel. Listo. Entonces, esta es nuestra tabla de distribución de frecuencia y lo que hemos hecho es simplemente utilizar esta fórmula. Copiamos y pegamos acá. Acá tenemos nuestra fórmula. Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Bien, entonces borramos todo esto, lo vamos a volver a realizar. Ponemos igual. Puedo usar la fórmula de producto o puedo usar el asterisco también para hacer la multiplicación. Voy a usar el asterisco. 2 por 2. Como ya hacemos una sola vez la fórmula, ya solo tenemos que arrastrar. Arrastro, ya tengo todos mis datos y ahora sí sumo esta columna. Entonces me voy a inicio y le aplico autosuma. Listo, entonces ya se está generando la sumatoria de esta columna de frecuencia por el punto medio. Esto ya lo tenemos aquí. Bien, ahora que ya tengo la columna que necesito, recién puedo reemplazar en mi fórmula. Entonces mi media aritmética de datos agrupados, en este caso va a ser igual a, vamos a subirle un poquito el tamaño de letra. Listo. Igual, sumatoria de F por M, 238, entre el número de datos o la sumatoria de la frecuencia, que en este caso es de 20. Enter. Y ya tengo que mi media aritmética es de 11.9. Todo este es el promedio. Entonces, de esa manera calculamos la media aritmética, pero para datos agrupados. ¿Sí? En este caso es para datos agrupados. Sencillísimo, como ven, solo hay que agregar una columna adicional a la tabla que conocemos. Es más, ni siquiera necesitamos toda la tabla de distribución de frecuencia, solo necesitamos una parte de ella. Las clases, el punto medio y la frecuencia nada más. De ahí simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar F por M. El resultado divido entre el número de datos o la sumatoria de frecuencia y ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Entonces, para hallar la media aritmética de datos agrupados. Sí, estamos trabajando con datos cuantitativos. En el caso que tuvieran una tabla de rango corto y no de rango grande como esta, simplemente lo que se hace es, en ese caso sí no van a tener punto medio. Entonces, como no tienen punto medio, lo que van a hacer es trabajar con la columna de clase y se multiplica igual, frecuencia por esa clase, y el resultado se divide entre n y ya tienen de igual manera. A ver, veámoslo con ejemplo. A ver, por ejemplo, este caso.
Listo. ¿Qué pasa en este caso que tengo rango corto, no rango grande? Entonces simplemente acá genero la columna de F por la clase, ¿no? Entonces lo que haría es simplemente multiplicar 26 por 2, 27 por 7, 29 por 1, 38 por 3 y 39 por 3, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, como ya he hecho una vez la fórmula, simplemente tengo que arrastrar, nada más. Se arrastra, se aplica autosuma y ya tengo el resultado de ello, ¿no? Lo que estaba buscando. Ahora, para hallar en la fórmula, simplemente esta sumatoria lo divido entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es 16, ¿no? Y ya tengo la media aritmética, en este caso también, ¿no? Bueno, si quiero redondearlo, por ejemplo, quiero redondear a 2 decimales, le pongo así. Y ya está. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos con rango grande, hacemos este procedimiento, utilizamos el punto medio por la frecuencia. Pero cuando trabajamos con rango corto, ahí sí más bien no tenemos punto medio. Entonces, lo que hacemos es la columna de clase, multiplicarla por la frecuencia. Y la sumatoria de eso se divide entre la sumatoria de frecuencia absoluta o el número de datos, que es lo mismo. Y ya tenemos nuestra media aritmética o promedio de un conjunto de datos. Entonces, con rango grande lo hacemos así y con rango corto lo trabajamos de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué acá es que estamos usando el punto medio? Justamente por lo que tenemos dos clases y solo necesito un número con el cual trabajar la frecuencia, no dos. Entonces, por eso es que se saca un punto medio que saca el promedio de estas dos clases. Entonces, con ese dato es el que se trabaja la frecuencia. En cambio, con rango corto, como tengo una sola columna de clases, ya no es necesario que saque un promedio para tener un solo dato por cada clase. Entonces, por esa misma razón es que aquí de frente se multiplica la clase por la frecuencia absoluta y con ese resultado de toda esa columna, la sumatoria, ya se divide entre la cantidad de datos o sumatoria de frecuencia absoluta. Y ya tenemos la media aritmética que necesitamos, ¿no? Esa es la forma de hallar la media aritmética para datos agrupados. Entonces, siempre partimos de una tabla de distribución de frecuencia. ¿Listo? En caso no tuvieran ya directamente la tabla de distribución de frecuencia, bueno, tienen que hacer el procedimiento que ya hemos trabajado anteriormente, generar primero su tabla y en base a eso ya recién pueden generar las medidas que crean necesario. Todo depende de la cantidad de datos que estemos manejando para ver si es necesario hacer una tabla de distribución de frecuencia o no. Esto de eso depende. Bien, pasemos al siguiente punto. Entonces ya hemos trabajado esto de aquí. Y vamos a la mediana. Recuerden que la mediana es el dato que está en el centro de un conjunto de datos. Es como partir un conjunto de datos por la mitad, ¿no? Como está en el centro, significa que hay el 50% de datos está a la derecha y el 50% de la otra mitad está hacia la izquierda, mitad, mitad, justo al medio. Entonces, para hallar la mediana de datos agrupados, la fórmula sí es un poco más grande. Esta es la fórmula para hallar la mediana de datos agrupados. Límite inferior, que está representado por LIMD, acá está la leyenda, más toda esta fracción. O sea, primero hay que resolver toda esta fracción de aquí y al final recién sumarle a todo el resultado de esto el límite inferior, ¿sí? Si no, no va a salir igual. N, representado por el número de datos entre 2, menos F mayúscula, que significa la frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que dice la que le antecede, la que está antes de la clase mediana.
la frecuencia acumulada que está anterior a la clase mediana. C representa el intervalo de clase, es decir, cuántos números hay contenidos en la clase mediana, cuántos datos hay contenidos ahí. Y FMD minúscula, que significa la frecuencia de la clase mediana. Cuando solo les digan la frecuencia de la clase mediana, automáticamente deducimos que es la frecuencia absoluta. Entonces, a veces no les ponen el nombre completo y solo les ponen frecuencia. Cuando indica solo frecuencia, se refiere a la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es la que estamos trabajando acá en FMD. Entonces, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, estos son lo que significa cada una de las siglas de la fórmula principal, que es esta, la que vamos a utilizar. Entonces, en base a esto, determinamos cuál es el valor de la mediana. Recuerden que para usar la mediana, en este caso de datos agrupados, hay que asegurarnos que los datos estén ordenados. ¿Y cómo sabemos que los datos están ordenados? Porque al realizar una tabla de distribución de frecuencia, ya estoy ordenando mis datos. Porque al formar las clases son correlativas, se va de menor a mayor. Entonces, ya están ordenados los datos al usar una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, ya no es necesario que los ordenemos más. Si hacemos la tabla de distribución de frecuencia, ya estamos ordenando nuestros datos de menor a mayor, pero ya los estamos ordenando. Entonces, simplemente lo que queda es utilizar esta fórmula. Pasos para calcular el valor de la mediana. Primero hay que identificar la clase mediana. Ojo, una cosa es encontrar el valor de la mediana y otra cosa es identificar su clase mediana. Son dos cosas diferentes. Para poder trabajar en la fórmula, ¿sí?, que hemos desarrollado, que está ahí arriba, necesitamos primero identificar cuál es nuestra clase mediana, ¿sí? Cuál va a ser la clase base con la que vamos a despejar en la fórmula. Entonces, para ello, lo que se hace es dividir el número de datos, n, entre 2. Ese valor redondeado a 0 lo busco en la columna de la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, si no encuentro exactamente ese número en la columna de frecuencia acumulada, lo que voy a hacer es tomar la clase que se pase menos de ese valor. ¿Sí? Entonces tiene que ser una clase que en la frecuencia acumulada sea exactamente igual a lo que me salió de n entre 2 redondeado, o se pase lo menos posible de ella. Una vez que la identifique, a esa clase, a toda esa fila de mi tabla, la voy a llamar mi clase mediana. Esa va a ser mi clase mediana. Entonces en eso consiste identificar la clase mediana. Entonces la podemos sombrear, tal vez pintar de otro color para que la identifiquemos más fácil y no nos confundamos a la hora de reemplazar en la forma. Listo, una vez que ya identifico mi clase mediana, el siguiente paso es hallar el valor de la mediana. Si identifico mi clase mediana, el siguiente paso hallo el valor de la mediana. ¿Y cómo hallo el valor de la mediana? Reemplazando recién en la fórmula que hemos visto anteriormente. Entonces, recién ahí reemplazo en la fórmula. Una vez que ya reemplazo en la fórmula, recién puedo interpretar los resultados, ¿no?, que he hallado, que he encontrado. Y al final es a lo que llegamos, lo que buscamos, ¿no?, llegar a la interpretación. O sea, no es solo trabajarlo con los métodos estadísticos y ya está, no hago mis cálculos, sino también hay que interpretar esos resultados. Entonces, el tercer paso es la interpretación. Si identificamos la clase mediana, para ello se divide entre 2 y se busca el valor que sea igual o mayor a ese en la frecuencia acumulada. Luego reemplazamos en la fórmula correspondiente para hallar el valor. Ojo, para reemplazar aquí el valor, recuerden que acá nos pide n entre 2, ¿verdad? Si esa operación nos ha salido con decimales originalmente, entonces hay que conservar esos decimales al reemplazar aquí, en la fórmula central. Solo lo redondeamos, esta división, con el fin de identificar la clase mediana, porque mayormente estamos con números enteros, salvo que estemos trabajando con números fraccionados es otra cosa, ¿no? Pero ya después, para reemplazar esto en la misma fórmula que es esta,
ahí sí respeto el decimal correspondiente. ¿Listo? Y con ese resultado ya finalmente voy a tener la mediana y puedo interpretarlo. ¿Listo? Entonces son los pasos para hallar la mediana de datos agrupados. Entonces necesito una tabla de distribución de frecuencia. Hay que identificar bien la clase mediana. Una vez que la identifico, recién puedo reemplazar en los valores correspondientes e interpreto. Entonces al comienzo, para que no nos perdamos, hay que trabajar con formulario en mano, ¿sí? Para no perdernos y poder identificar correctamente. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos esta tabla de distribución de frecuencia. En este caso también tenemos 20 datos. Lo que vamos a hacer con esta información, primero vamos a identificar la clase mediana y luego hallamos el valor correspondiente. Entonces, mi número de datos es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta, que en este caso es 20. Si yo divido 20 entre 2, me da exactamente 10. ¿Dónde voy a buscar ese 10? Lo busco en la frecuencia acumulada. Y en este caso sí hay una frecuencia acumulada que es exactamente 10, que está aquí de morado, 10. Entonces significa que toda esta fila, que está seleccionada de morado, va a ser mi clase mediana. Entonces he dividido con un número de datos 20 entre 2 y ese valor lo estoy buscando en la frecuencia acumulada. Justo he encontrado un 10 acá. Entonces este 10 va a representar a mi clase mediana, toda la fila donde esté ese 10, todo. Ahora que ya tengo identificado, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces primero reemplacen en cada uno de sus componentes, ¿no? De las siglas en relación a la leyenda y así es más fácil para ustedes después poner simplemente esos datos en la fórmula y ya calcular el resultado final. N entre 2 y hemos dicho que es 10. LIMD, ¿qué era eso? Límite inferior de la clase mediana. Entonces vamos a la anterior. Si toda la clase de morado es mi clase mediana y yo sé que en mis clases la primera columna le llamo límite inferior y la segunda columna le llamo límite superior, ¿cuál sería en este caso entonces el límite inferior de mi clase mediana? En este caso el límite inferior de mi clase mediana es 10, este 10 de acá. Estoy trabajando con la clase de morado, la primera columna de la clase es el límite inferior y la segunda es el límite superior. Necesito el límite inferior, entonces en este caso es 10. Esto es 10. Luego me pide la F mayúscula. ¿Qué es la F mayúscula? Frecuencia acumulada de la clase que le antecede a la clase mediana. Frecuencia acumulada es FA. Frecuencia acumulada de la clase mediana es 10. Pero me dice la que le antecede. ¿Quién está antes de 10? 5. Entonces, la frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana es 5. Entonces, ese 5 se reemplaza en F mayúscula. C, intervalo de clase, que significa cuántos números hay entre 10 y 12, incluido el 10 y el 12. ¿Cuántos números hay entre 10 y 12? Entonces cuento. 10, 11, 12, hay 3 números. Hay 3 datos. Quiere decir que 3 va a ser el intervalo de clase. Y por último, FMD minúscula es la frecuencia de la clase mediana, es decir, su frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase mediana que está de morado? Frecuencia está aquí, entonces la frecuencia es 5. Entonces esos datos es lo que he reemplazado acá. Límite inferior 10, frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana es 5, frecuencia absoluta de la clase mediana es 5 y el intervalo de clase es 3. Entonces, esos datos los he puesto aquí. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar eso en esta fórmula. Ya que los he identificado cada una de las siglas de la fórmula, ahora sí lo reemplazo propiamente en la fórmula. Entonces, reemplazando en la fórmula que voy a tener, va a ser aquí 10 más 10 entre 2, que es 10. Entonces sería de frente 10 menos 5 por 3
entre 5. Resultado de toda esa operación, de poner estos datos en la fórmula y despejarlos, es 13. Quiere decir que el 50% de los datos, o la mitad de los datos, que es lo mismo, es igual o mayor a 13. Porque hablo del 50%. Recuerden que la mediana es lo que está al medio. Entonces estoy partiendo a mis datos básicamente en 2. ¿Listo? Por eso hablamos del 50% de los datos. Entonces así ya tengo calculada mi mediana. Veamos la simulación de esto mismo, pero en Excel. Entonces voy a copiar la tabla que estamos trabajando aquí. Ya está. Listo. Estos son mis datos, ¿verdad? Entonces, de mi tabla de distribución de frecuencia, las únicas columnas que necesito son clases, punto medio, frecuencia y frecuencia acumulada. Es más, ni siquiera voy a usar el punto medio, solo necesitaría esto, ¿no? Clases, frecuencia y frecuencia acumulada. No necesito más. Entonces, con eso voy a utilizar la fórmula de aquí. Vamos a copiar la fórmula. Listo, acá tenemos nuestra fórmula. Ahora, el primer paso es dividir n entre 2. De ahí viene F mayúscula, no, perdón, límite inferior de la clase mediana. F mayúscula, C del intervalo de clase y FMD minúscula. ¿Listo? Entonces ya con estos datos es más fácil reemplazarlo acá. A ver, vamos a subir el tamaño de letra. Ya está. N entre 2. Primero identifico mi clase mediana. Perfecto, entonces, ¿qué hago? Divido. N entre 2 N es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. 20 entre 2, 10. Ahora me ha dado exacto, así que no hay problema. Ese 10 lo voy a buscar acá, en la frecuencia acumulada. Acá hay exactamente un 10. Entonces, esta es mi clase mediana. En realidad creo que es la misma tabla que tenemos acá arriba. Sí, es la misma tabla, solo que acá vamos a trabajar la mediana. Ya tengo, mi dato es 10. Ya ubiqué mi clase mediana, es esta de morado. He buscado este 10 aquí en la frecuencia acumulada. O sea, este es 10. LIMD, ¿qué significa? Límite inferior de la clase mediana. Entonces, acá están mis dos columnas de clase. La primera es límite inferior y la segunda es el límite superior. Me dice límite inferior de la clase mediana. Entonces, en mi clase de morado, el primer dato que estoy seleccionando ahorita, ese es el límite inferior. Vamos con la frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana. Si la frecuencia acumulada de mi clase mediana es 10, la que le antecede es, la que está antes de 10 es 5. Entonces, en este caso, F mayúscula es 5. C, intervalo de clase. ¿Cuántos números hay entre 10 y 12? 10, 11, 12 son 3 datos. Entonces, acá escribo 3. Y por último, frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta es solo la F. De la clase mediana es 5. De mi columna de frecuencia, acá está la clase mediana, su frecuencia absoluta es esta de acá, este 5. Y ya tengo. He identificado todos los datos. Ahora que ya está todo,
puedo hallar la mediana. ¿Sí? Con estos datos voy a calcular ya en sí la mediana. Vamos a poner acá abajo. Límite inferior, selecciono. Límite inferior, más. Abro doble paréntesis. ¿Sí? Estoy abriendo paréntesis, ¿por qué? Porque primero tengo que resolver toda esta fracción de aquí y al final recién sumarle el límite inferior. Pero ¿por qué hablo dos paréntesis? Estoy abriendo dos paréntesis porque primero tengo que resolver esto. N entre 2 menos F. Y eso ya recién se multiplica y se divide entre lo demás. Entonces, N entre 2, 10. Selecciono menos F mayúscula. Acá está, 5. Cierro el primer paréntesis por intervalo de clase, 3. Entre FMD, frecuencia, 5. Cierro el otro paréntesis. Entonces primero he resuelto esto, por eso el paréntesis de rojo representa N entre 2 menos F mayúscula. Y recién eso se multiplica por C, se divide entre FMD, y el resultado de todo esto, recién se le suma el límite inferior, que es 10 en este caso. Por eso es que abrimos el doble paréntesis. Una vez que ya tenemos eso, presionamos Enter y ya está nuestra mediana. La mediana en este caso es de 10, 13 mejor dicho, perdón. Quiere decir que el 50% de los datos es igual o mayor a 13. Esa es nuestra mediana para datos agrupados. Entonces, primero hemos identificado la clase, dividiendo en entre 2. De ahí reemplazamos cada una de las siglas que tenemos acá en la fórmula. Y finalmente realizamos la fórmula correspondiente. Y ya lo tenemos. Veámoslo con otro ejemplo. A ver. Bueno, este es el ejemplo que hemos desarrollado. Y, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Listo, este es otro ejemplo. Vamos a agrandar la página. Igual, esta es mi tabla de distribución de frecuencia. Y lo que he hecho es con estos datos hallar la mediana. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Y lo vamos a volver a realizar. Esta es mi tabla de distribución de frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar mi mediana. Primero identifico N entre 2, ¿verdad? Para identificar la clase mediana, bueno, hay que ver cuántos datos hay, ¿no? Número de datos es igual a esto, sumatoria de la frecuencia, que es 35. Ese es mi número de datos. Ahora me dice, divide el número de datos entre 2. Bien, entonces hay que dividir 35 entre 2. En este caso, el resultado me da 17.5 con decimales. Solo para ubicarlo fácilmente en mi tabla de distribución de frecuencia es que lo voy a redondear a 0 provisionalmente. ¿Sí? Que lo estoy redondeando a 0, provisionalmente 18. Pero al momento de reemplazar en la fórmula principal para hallar el valor, ahí sí voy a respetar el decimal. Solo para encontrarla fácilmente en mi tabla de distribución de frecuencia, la clase, es que lo redondeo a 0. Pero al momento de reemplazar en la fórmula, sí voy a respetar el decimal correspondiente. Entonces, en este caso, busco 18. ¿Dónde lo voy a buscar? De igual manera, en la frecuencia acumulada. Como podemos ver en esta tabla, no hay un 18.
No hay un 18. Entonces, ¿qué hago si no encuentro este número? Tomo el que se pase menos de 18. En este caso, ¿cuál se pasa menos de 18? 29. 29 es el número que se pasa menos de 18. Si no encuentro exactamente el 18, que es en este caso en la frecuencia acumulada, lo que hago es buscar el que se pasa menos, no menor, sino el que sea mayor, pero el que se pase menos de 18, que en este caso es 29. Es por eso que a esta clase de fila de celeste la he denominado la clase mediana. Una vez que ya identifiqué mi clase mediana, recién voy a hallar el valor. Entonces voy a despejar primero cada una de las islas correspondientes. Límite inferior de la clase mediana, la clase de celeste, límite inferior primera columna, límite superior segunda columna. En este caso el límite inferior es 15. Frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana. Frecuencia acumulada de la clase mediana es 29. La que le antecede, quiere decir la que está antes de es 29, está 15. Entonces, esta es la frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana, solo frecuencia de la clase mediana. Frecuencia F de mi clase mediana que está de celeste es 14. Intervalo de clase, ahí sí tengo que contar. ¿Cuántos números hay contenidos entre 15 y 19? Cuento. 15, 16, 17, 18, 19, son 5 datos, ¿verdad? 5 números. Entonces, ese 5 lo voy a escribir acá. Ya tengo el 5. Ahora que he identificado todos los componentes, lo que me toca hacer es reemplazar en la fórmula de acá arriba. Entonces le pongo igual, límite inferior, 15, más, abro doble paréntesis, n entre 2 menos f, n entre 2 está acá. Ahí sí respeto el decimal, 15.5. Menos f mayúscula, acá tengo 15. Cierro primer paréntesis por intervalo de clase, acá está el 5. Entre fmd, 14. Estoy reemplazando en esta fórmula tal y como está acá. Cierro el segundo paréntesis, enter. En este caso, la mediana es de 15.89. Quiere decir que la mitad de los datos o el 50% de los datos es igual o mayor a 15.89. Entonces ya tenemos nuestra mediana de datos agrupados. Entonces, con una misma tabla puedo hallar todas las medidas de tendencia central. Puedo hallar la media, la mediana y la moda. A ver. Con esta misma tabla vamos a hallar la media aritmética. Entonces no hay problema. Voy a suprimir todo esto y lo voy a volver a hallar. Igual, frecuencia por el punto medio. Este dato se arrastra. Acá le vamos a poner autosuma. Y ya están mis datos hallados entonces. Y ahora esta sumatoria lo divido entre 35, que es la sumatoria de la frecuencia o el número de datos, que es lo mismo. Como está acá. He dividido esos dos. Y de esa manera también tengo mi media aritmética. Así lo trabajamos, ¿verdad? De esa manera. Igual este caso de acá. Quiero hallar la mediana de esta tabla. Esta es mi tabla de distribución de frecuencia. Perfecto, de la misma manera. Voy a hallar la media y la mediana. Entonces primero hallemos la más sencilla, la media. Vamos a suprimir. Para hallar la media multiplico f, la frecuencia, por el punto medio. Enter. Arrastro.
hallo autosuma. Ya está. Y acá lo que hago es dividir esta sumatoria entre el número de datos, que es la sumatoria de la frecuencia, 83. Y ya tengo mi media aritmética. Ahora quiero hallar la mediana. ¿Cuántos datos hay? La sumatoria de la frecuencia es lo mismo que el número de datos. En este caso hay 83. Para hallar la clase mediana, ¿qué necesito? Necesito dividir n entre 2, o sea, el número de datos 83 entre 2. Me da 41.5, que redondeado esto a 0 es 42. Entonces el redondeado solo es momentáneo, no se olvide. Entonces voy a buscar el 42 en la frecuencia acumulada. Hay un 42 en mi columna de frecuencia acumulada. No hay un 42. Entonces, ¿qué voy a tomar? El número que se pase menos de 42 en esta tabla, que en este caso es 66. Es el número que se pasa menos de 42, 66. Entonces, tomo el 66. Toda la fila del 66 va a ser mi clase mediana. Ahora que ya lo he identificado, reemplazo acá los valores correspondientes. Límite inferior de la clase mediana. 47. Frecuencia acumulada que le antecede a la clase mediana. Frecuencia acumulada de la clase mediana es 66. La que le antecede, 36. Frecuencia de la clase mediana, solo la frecuencia. Mi clase mediana es la de verde, solo su frecuencia es 30. Por último, el intervalo de clase. ¿Cuántos números hay contenidos entre 47 y 62? Entonces empiezo a contar. O es lo mismo si quieren hacerlo más rápido, que yo digo 62 menos 47 y le sumo 1. Entonces cuento cuántos datos hay entre 47 y 62, incluido el 47, ¿no? En este caso hay 16. Entonces acá le escribo 16. Ahora que ya tengo todos los datos, voy a identificar acá mi mediana. Hallo el valor. Igual. Límite inferior, 47 más, doble paréntesis. N entre 2, pero el que está con el decimal, 41.5. Menos, F mayúscula es 36. Cierro el primer paréntesis. Estoy haciendo lo mismo que aquí. Por C intervalo de clase 16. Cierro el segundo paréntesis y presiono Enter. Y ya tengo mi mediana. Entonces el 50% de los datos es igual o mayor a 49.93. Y ya calculé mi mediana. Con una misma tabla puedo hallar todo. La media, la mediana, la moda, cualquier medida de tendencia central. Listo, pasamos entonces ahora a la moda. Vamos a nuestra moda. La moda, recordamos que es el dato que más se repite, ¿sí? De ahí viene moda, el nombre de moda, es como decir lo que está de moda, ¿no? Entonces el dato que más se repite, a eso le llamamos la moda. En el caso de los datos agrupados, la fórmula es esta de aquí. El límite inferior más arriba DA entre DB más DA, todo ello multiplicado por el intervalo de clase. De igual manera que el anterior, primero hay que resolver esta fracción, multiplicarlo por el intervalo, y al final recién se le suma el límite inferior.
LIMO es el límite inferior de la clase modal en este caso. DA significa la diferencia o la resta entre la frecuencia de la clase modal. Si les dice solo frecuencia, ya saben que es frecuencia absoluta. Y la clase que le antecede, es la diferencia entre las dos, la frecuencia de la clase modal y la que le antecede. DB es la frecuencia de la clase modal. Y C, que está acá abajo, es el intervalo de la clase modal, el intervalo de clase. ¿Listo? Entonces, estos son los componentes de la fórmula de la moda para datos agrupados. Entonces, al igual que en la anterior, tenemos también sus pasos para poder identificarlo, ¿no? A ver, vemos este caso, tenemos acá el número de clientes atendidos por hora de una empresa en los últimos 25 días. Entonces, sus datos son estos. Lo que tenemos que hacer en relación a esos datos es primero hacer la tabla de distribución de frecuencia y una vez que ya tengo la tabla de distribución de frecuencia, voy a hallar la moda correspondiente. Al igual que en el caso de la mediana, lo primero que se hace una vez que se tenga la tabla es identificar la clase modal. ¿Y cómo identificamos la clase modal? La clase modal es el número más alto que aparece en la frecuencia absoluta. El número más alto de la frecuencia absoluta, a eso lo considero como la clase modal. Y eso va a ser mi clase modal. Entonces, ese es el primer paso para hallar la moda. Primero se identifica la clase modal. Segundo paso es calcular el valor a través del despeje de esta fórmula central, ¿no? De igual manera como lo hemos hecho con la mediana. Y por último, interpretamos el resultado, ¿no? Los mismos pasos que para la mediana los aplico para la moda. Primero hallo la clase modal, luego calculo su valor y finalmente interpreto los resultados. De esa misma manera se maneja. Entonces, una vez que ya tengamos la tabla de distribución de frecuencia de los datos anteriores, con esos datos es que acá he identificado cada uno de los componentes de la moda, su límite inferior, de A, de B, ¿no? Y el C, ¿no? El de A, recuerden que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la que le antecede, que en este caso era 1, la frecuencia de la clase modal, que en este caso es 9, y el intervalo de clase, que en este caso es 2. Estos datos se despejan en la fórmula y como resultado, en este caso me sale que el dato que más se repite es de 12.2. Eso mismo lo vamos a hacer ahora en Excel. Entonces, primero voy a hacer rápidamente la tabla de distribución de frecuencia a partir de estos datos. Entonces, los voy a copiar. Bien, entonces mis datos son 14, 13, 17, 11, 13, 18, 15, 13, 12, 11. Listo, acá están los datos. Entonces, en este caso estamos trabajando con la cantidad o número de clientes atendidos por hora, ¿no? En una empresa durante los últimos 25 días. Entonces, si no sé bien la cantidad de datos, supongamos que el problema no me la diga, entonces yo puedo contarla fácilmente. Igual contar, como hemos utilizado ya anteriormente, este es solo un repaso. Y ya tengo que es 25. Igual manera, tenemos que hallar el máximo, el mínimo, el rango, la clase con la fórmula de Starles, que ya habíamos visto también, y en relación a eso hallar el intervalo de clase, ¿no? Vamos rápidamente, igual máximo, selecciono todo, igual max, perdón, me olvidé la fórmula, igual max. Ya lo tengo.
Para el mínimo, igual min. Del rango, hay que restar el máximo menos el mínimo, como recordamos anteriormente. Para el número de clases, este es 1 más 3.3 por log 10. ¿Sí? Logaritmo en base 10, el número de datos, que en este caso es 25, y ya está. Entonces, primera opción de las clases. Recuerden que tenemos 3 opciones de clase. Primero, sin el decimal, es 5. Este número, quitándole todos los decimales, es 5. 5 menos 1, 4. Y 5 más 1, 6. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, por eso lo pasamos rápidamente. Para hallar los intervalos de clase, simplemente había que dividir el rango entre... A ver. El rango inmovilizamos con F4 entre la clase correspondiente, ¿no? En este caso entre 4. De ahí voy a hacer lo mismo, el mismo rango lo divido entre 5 y el mismo rango entre 6. Redondeado a 0. 3, 2 y 2. Les voy a trabajar con estos datos de aquí. Voy a probar mis clases. A ver, siempre empiezo con el mínimo, recuerden, 8. Este 8, le sumo este, pero le quito una unidad. Y hay que inmovilizar, a ver. Inmovilizamos con F4, le restamos 1. En este caso quiero formar 4 clases, es decir, 4 filas, y cada fila debe comprender 3 datos. Acá termino en 10, acá abajo empiezo con 11. 1, 2, 3, 4 filas. Ahí también arrastro. 19, mi número máximo es 18, este se pasa, sí, sí cubre, puede ser, es una opción posible. Voy a probar con las otras dos también. De igual manera que el otro, lo trabajo de la misma manera. En este caso son 5 filas porque son 5 clases, 3, 4, 5. Cuando formo 5 clases, 5 filas, el intervalo es de 2. Sí, aquí termino en 9, abajo empiezo con 10. Ya está. Este termina en 17, no cubre el número máximo, descartada esa opción. Pasamos a la siguiente. A ver. De igual manera, cuando trabajo con 6 clases, el intervalo es de 2 también. Acá termino en 9, abajo empiezo con 1 más, con 10. Listo, el número máximo es 18. Acá termino en 19, este no cubre porque termina en 17 y este también termina en 19. ¿Cuál de los dos tomo? Puedo tomar cualquiera de los dos. En este caso yo voy a trabajar con la menor cantidad de clases, que es 4, con 4 clases. 4, 5 y 6 clases. Voy a trabajar con este. Entonces lo copio acá abajo. Vamos a ponerle acá mejor. Listo. Solo necesito mi columna de frecuencia. Bueno, vamos allá a las 3 medidas con este ejemplo, así que mejor vamos a ponerle el punto medio más, frecuencia y frecuencia absoluta. En realidad, para hallar la moda solo necesito esto de clases y la frecuencia absoluta, ¿sí? Pero como con este ejemplo voy a hallar las 3 medidas, la media, mediana y la moda, es que estoy agregando estas columnas más de punto medio y FA, ¿no? La frecuencia acumulada. Pero en realidad, para hallar la moda solo necesito esto, clases y la frecuencia, nada más, no necesito más que eso.
Listo, punto medio es el promedio de las dos clases, ¿no? De esto. Arrastro. Frecuencia. Igual frecuencia, recordemos la fórmula de frecuencia. Voy a seleccionar todos mis datos primero. Punto y coma, la segunda columna de las clases. Me voy al final de la fórmula, Control, Shift, Enter al mismo tiempo, para que se inmovilice la matriz. Ya se inmovilizó la matriz. Ponemos acá abajo, botón de autosuma. Está 25, este es el número de datos, ¿no? 25. Acá le tengo que agregar la columna de F por M, porque vamos a hallar la media aritmética también con este ejemplo, ¿no? Frecuencia acumulada, el primer dato igual, a partir de acá abajo sumo en serrucho, arrastro, frecuencia por el punto medio, 5 por 9, punto medio o también llamado marca de clase. Listo, ya le puse autosuma y ya tengo los valores que necesito. Bien, para hallar la moda, primero identifico cuál es mi clase modal. ¿Cuál es mi clase modal? La que tiene la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la que tiene la mayor frecuencia absoluta es 14. Entonces voy a tomar 14 como muestra. Ojo, algo muy importante también en esto es resaltar que a veces, aunque no siempre, les va a tocar, por ejemplo, que haya dos 14 acá, ¿no? Y justamente 14 es el número más grande. Entonces, supongamos que no haya habido un solo 14, hubiera habido otra fila que también sea 14, y justo 14 es el número más grande. Entonces, hay dos modas. Es posible que haya dos modas, así como cuando hay dos modas en datos no agrupados, cuando trabajamos con datos agrupados también es posible que haya dos modas. Entonces, cualquiera de las dos que identifiquen o que utilicen, cualquiera de las dos filas que utilicen es correcta. En el caso que hubiera, en este caso, dos 14, ¿no? El número más grande que es 14 y se repitiera. Pero si no, entonces ya solo tienen una moda. En este caso, esta es mi clase modal. Lo voy a poner de celeste. ¿Sí? Entonces, clase modal, la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Si tuvieran dos, exactamente que el número más alto se repita dos veces, entonces ahí hay dos modas y cualquiera de las dos que utilicen está bien. ¿Listo? Esta va a ser mi clase modal. Entonces voy a hallar la moda. Para hallar la moda, y he identificado mi clase modal, voy a utilizar la fórmula ahora. Necesito esta fórmula de acá. Vamos a agrandar el tamaño de letra. Listo. LIMO. Voy a hallar esto. Ay, perdón. DA, DB y C. Listo, voy hallando. Límite inferior de la clase modal. Mi límite inferior en este caso es 11. Recuerden que la primera columna es el límite inferior. DA, frecuencia, la resta, la diferencia de la frecuencia de la clase modal. La frecuencia de la clase modal es 14. Menos la que le antecede es 5. 14 menos 5, 9. DB, frecuencia de la clase modal, solo la frecuencia, 14. Intervalo de clase, ¿cuántos números hay entre 11 y 13? Acá ya me lo dijo, porque ahí estaba el intervalo que he usado, 3. 11, 12, 13, hay 3 datos. Entonces, DA es simplemente resto, la frecuencia de la clase modal menos la anterior, nada más, ¿sí? Y lo demás ya es muy sencillo de hallar. Finalmente, acá tengo la moda, igual. Límite inferior,
11 más, abro mi primer paréntesis, DA 9 entre, abro el segundo paréntesis porque quiero sumar primero esto de acá abajo, luego divido entre los dos, por eso es que estoy abriendo el segundo paréntesis en este caso. DB más DA. Cierro esto, la idea es primero sumar esto y de ahí dividir los dos, por eso utilizo el segundo paréntesis. Ya lo tengo, ahora multiplico por intervalo de clase 3. ¿Sí? Solo estoy reemplazando en la fórmula DA, acá es 9, entre otro paréntesis, DB más DA, 14 más 9. Cierro uno de los paréntesis por intervalo es 3 y cierro el segundo paréntesis. Enter. Y el resultado es de 12.17. Quiere decir que el dato que más se repite en este caso, ¿no?, es 12.17 o 12, si lo quiero redondear a 0. No hay problema. Eso es para hallar la moda. Rápidamente, si quiero hallar la media aritmética, simplemente es dividir la columna de FM, ya lo saben, entre el número de datos, 12.36. Para hallar la mediana, ya saben que hay que dividir número de datos 25 entre 2, lo busco en la frecuencia acumulada y de ella se identifica la clase respectiva. ¿Listo? En este caso estamos viendo solo lo que es la moda. ¿Sí? Aquí estamos hallando la moda y esta es su media aritmética. Listo, entonces nos estamos viendo en una próxima sesión de este curso Excel básico, estadística básica en Excel para administradores, esperando que hayamos aprendido un poco más hoy día acerca de las medidas de tendencia central y nos estamos viendo en una próxima clase.